Vamos dar início a mais uma mesa redonda, esta centrada sobre o tema dos contributos dos profissionais para a resolução, profissionais de psicologia para a resolução da crise. Tenho o privilégio de apresentar os dois oradores desta mesa redonda, dois amigos. Francisco Santolaya é o presidente do Conselho Geral do Colégio de Psicólogos de Espanha, é também o presidente do Colégio da Comunidade Valenciana e o secretário permanente da FIAP. É doutor em Psicologia, psicólogo especialista em Psicologia Clínica e em Psicoterapia. Paco, muchas gracias por estar aqui com nós outros. É um prazer enorme ter-te aqui e a todos os companheiros de Espanha. E também o professor Telmo Batista, um grande amigo de longa data, companheiro de caminhadas. Dispensa apresentação, mas pode haver aqui alguém que não conheça. O professor Telmo Batista é professor da Faculdade de Psicologia, é talvez um dos psicoterapeutas mais conhecidos em Portugal na área das psicoterapias cognitivo-comportamentais, e talvez a coisa mais importante que eu posso dizer sobre ele é que ele é talvez a pessoa que mais contribuiu para que a ordem fosse uma realidade em Portugal e a psicologia fosse dignificada e a profissão dos psicólogos fosse uma profissão respeitada e, enfim, aquilo que temos visto acontecer nos últimos anos deve-se muito ao trabalho dele e de uma equipa que está com ele, e por isso vai ser um prazer moderar esta mesa. Dou agora a palavra ao Francisco Santolaya. Hola, buenas tardes. Me van a permitir que pase, que me encuentro más cómodo. Quería, en primer lugar, agradecer al doctor Telmo Batista el hecho de que me haya invitado aquí a estar con todos ustedes. Tengo que reconocer que los lazos de amistad que existen entre el Consejo General de Colegios de Psicólogos de España y la Orden, que nos está llevando a tener una política común a nivel internacional en defensa de los colegiados, de los psicólogos, tanto de la Orden como de los colegios de psicólogos de España, y prueba de estos lazos de amistad es este encuentro donde estamos todos reunidos. El profesor Telmo me invitó a hablar de la crisis en España, y yo he hecho una pequeña guía para explicar cuál es la situación de España y qué es lo que los psicólogos podemos hacer para intentar mejorarla. Empezaría diciendo, a ver si funciona. Bien, empezaría diciendo con respecto a la crisis, que era una crisis que no es una crisis inesperada. Es decir, desde hace más de un lustro realmente se preveía que iba a haber una crisis importante a nivel económico y a nivel financiero. De hecho, esta crisis se centra en casi todas las sociedades desarrolladas occidentales, y especialmente en el sur de Europa, y yo diría que especialmente en España. Y supone realmente una transformación importante, no solamente del ámbito laboral, sino del ámbito personal y del ámbito familiar. Yo creo que es una crisis, en España tendríamos el antecedente del 82 y alguna otra crisis, que realmente lo que está produciendo es un cambio en la dinámica total de la sociedad. Es decir, afecta no solamente a lo que es el trabajo específico de la persona, sino que está cambiando la dinámica de las parejas, está afectando lo que es a los núcleos familiares, y en España al menos está haciendo que con mucha frecuencia se tenga que salir fuera a buscar trabajo. Es una crisis que en ese sentido tiene unas proporciones que son bastante importantes. ¿Qué es lo que ha pasado en mi país? Cuando uno analiza la evolución de España en los últimos años, es interesante tener en cuenta una serie de situaciones que han ocurrido, ¿no? Es decir, en los últimos años la economía española se ha basado en tres parámetros que han sido muy importantes.
prácticamente el 30% del PIB se basaba en la construcción. El tema del turismo, un 10%, y el automóvil, el desarrollo y venta y producción de automóviles, de carros, prácticamente un 20%. Es decir, prácticamente el 70% de la economía española se ha estado basando en una serie de productos que están directamente afectados por la crisis económica, por la crisis bancaria y por la crisis financiera que abarca a todas partes. Esto es curioso porque la previsión que se ha hecho de la crisis ha ido variando con el tiempo. Al principio, lo que se pensaba es que la crisis era una crisis en V, es decir, lo que se pensaba es que tendríamos una crisis, bajaríamos, tocaríamos fondo y se elevaba. Conforme empieza a aparecer la crisis en el 2008 y empieza a evolucionar, resulta que va cambiando. Se empieza a pensar que en vez de en V era en W, es que no se ve bien, perdón, en U. Es decir, se suponía que la crisis, los economistas empiezan a decir que no es en V, sino que hay lo que es la base y que vuelve a subir. Conforme evoluciona la crisis, empieza a pensarse realmente que es como una W. Y al final lo que está ocurriendo es que la crisis está funcionando en L. Es decir, hemos tenido en España un bajón muy importante y lo que pasa es que ese bajón se está manteniendo a lo largo del tiempo. Y como comentaba antes, está afectando prácticamente a un porcentaje altísimo de lo que es la estructura española. ¿Cuándo se puede salir de la crisis? Hay un dato que es muy curioso y es que en España hay un exceso de 1 millón de viviendas. Y se supone que anualmente hay unas 200.000 personas que se independizan cada año. Eso quiere decir que prácticamente, hasta que no pasen prácticamente 5 años, la salida de la crisis va a ser bastante complicada. Realmente, si nos esperamos este tiempo y no se interviene, tendríamos un problema gravísimo en lo que es la sociedad española. Tendríamos todo el ámbito de las familias rotas, una juventud perpleja porque realmente no ha estado preparada o no se le ha enseñado a cómo defenderse, a cómo tener alternativas, a cómo generar de alguna manera estrategias personales que le permita salir de este atolladero y que le permita buscar distintas alternativas de trabajo. Han aumentado todos los cuadros ansiosos y depresivos prácticamente en los centros de atención primaria y las consultas de psiquiatría prácticamente han aumentado alrededor de un 20%, tanto lo que son los cuadros de ansiedad como los cuadros depresivos como lo que son todos los cuadros de carácter adaptativo. Se ha habido un aumento importante. Curiosamente, frente a este aumento, en vez de implementar terapias psicológicas, es decir, en vez de contratar psicólogos que resuelvan la situación y que podamos hacer técnicas de resolución de problemas o diversas técnicas para ajustar el desarrollo de la patología, lo que pasa es que ha aumentado el índice de antidepresivos y de ansiolíticos. Es decir, esto quiere decir que lo que es el problema base de la sociedad española a nivel sanitario, a nivel de lo que es la sanidad, es que un porcentaje altísimo de tratamiento siempre empieza por lo que son los factores o el tratamiento de tipo farmacológico, y muchas veces cuando los pacientes ya están más cronificados es cuando realmente llegan al psicólogo, con lo cual se pierde un tiempo muy importante y no mejora el pronóstico de la enfermedad, sino que lo que hace es que lo cronifica de alguna manera, ¿no? Uno se debe plantear si realmente la crisis económica y financiera realmente es una crisis únicamente financiera, económica, porque yo creo que hay varios elementos que son importantes. Obviamente, para salir de la crisis se requiere importantes esfuerzos y se requiere aumentar lo que es la competitividad de las personas, la sostenibilidad y los recursos que cada una de las personas tienen pues, para poderse mantener. El problema de esto es que se debería de, salir de la crisis intentando de alguna manera evitar medidas que puedan degradar lo que es el capital humano de las propias empresas y el talento de lo que son como elemento base de desarrollo de futuro de la propia empresa. Lo que pasa es que esto es incompatible con el modelo social que se está desarrollando. El modelo social en España en estos momentos, yo creo que en la inmensa mayoría de Europa, es un modelo utilitarista, es decir, es un modelo que lo que hace realmente es que utiliza los recursos del sujeto mientras que éste puede rendir, pero una vez que ya se han sacado esos recursos, tienden a apartarlo de lo que es el propio sistema, con lo cual se pierde
realmente lo que es la capacidad, lo que es la competencia, lo que es el capital humano y lo que es indiscutiblemente lo que es el talento. Yo creo que ahí los psicólogos podemos hacer una labor muy importante. Podemos hacer una labor muy importante, pero no únicamente en el ámbito empresarial. O sea, no solamente el psicólogo del trabajo, sino en todos los ámbitos de la psicología, el papel del psicólogo es muy importante. En ese sentido, obviamente, la actuación del psicólogo implica una mayor entrega en estos momentos, una mayor exigencia de calidad de sus servicios, implica una mayor eficacia, una mayor eficiencia en los tratamientos y en la intervención, y realmente dar visibilidad a los resultados que nosotros tenemos pudiendo trabajar con las personas en los distintos ámbitos, tanto en el ámbito de la educación, como en el ámbito de la empresa, como en el ámbito de la salud. Creo que es un momento ideal para que realmente lo que somos capaces de hacer, lo hagamos. Ese esfuerzo, la cuestión es si ese esfuerzo realmente es especialmente mayor para alguna especialidad de la psicología, porque cuando uno está hablando de crisis financiera, puede tener la tentación de centrar todo el ámbito de desarrollo o todo el esfuerzo en lo que serían los psicólogos del trabajo y la psicología de los recursos humanos. Yo creo que esto es erróneo. Si una persona hace un análisis profundo de qué es lo que podemos hacer los psicólogos, de cuáles son nuestras contribuciones a la crisis, debíamos de tener un factor de futuro en la cabeza que fuera bastante importante. Hoy en día se habla con mucha fuerza, todos los grupos políticos, al menos en España, de que hay que ser emprendedores, que hay que iniciar cosas nuevas, que hay que arriesgarse de alguna manera. Pero ¿cómo nos vamos a arriesgar o cómo las personas se van a arriesgar si no tienen realmente los recursos personales, las habilidades y las competencias necesarias para hacerlo? Es decir, el riesgo que se corre en estos momentos la juventud española está mucho más vinculada a lo que es la necesidad de poder salir de esa crisis personal que tiene, de esa falta de economía que tiene. Sería un riesgo que se asume para poder sobrevivir, perdón, más que realmente la persona sienta que es un emprendedor, que tiene ideas y que quiere exponer el desarrollo. Eso es un elemento que es muy importante. Y esos elementos de entrega, esos elementos que debe tener la persona para poder ser un emprendedor, deberían de empezar en la escuela. Es decir, la psicología de la educación debería ser capaz de implementar en los niños, en las personas que están en el colegio, estrategias dirigidas a cómo pensar y a cómo poder producir alternativas cuando se presenta un problema. Y no sencillamente adaptar lo que es el niño al contexto escolar. Obviamente el psicólogo de la empresa tiene un papel importantísimo, ¿no? Y es un reto para los psicólogos del trabajo el poder estar desde dentro de la empresa pudiendo ofrecer alternativas no solamente a los propios trabajadores, sino al propio empresario. Pero lo mismo ocurre con el psicólogo de la salud, con el psicólogo clínico, que tiene que adaptar las técnicas que está utilizando habitualmente al contexto de crisis, que está influyendo directamente en la patología que tiene el paciente, o al psicólogo social, que está en los ayuntamientos, está en todo el ámbito comunitario y que se encuentra con una problemática que no es únicamente personal, sino que, como decía antes, es familiar. Es decir, los psicólogos nos vamos a ver obligados a desarrollar, de alguna manera, nuevas estrategias de intervención para ayudar realmente a las personas que están en crisis. Como veis, es un tema que no solamente afecta al psicólogo del trabajo, sino que afecta a los distintos ámbitos de la psicología. Aquí he hecho un pequeño esquema para que veáis algunas de las contribuciones. Estaba comentando el tema del psicólogo escolar, cómo debe de implementar en la escuela ese sistema de aprendizaje, de resolución de problemas, de pensar de modo creativo y de modo alternativo para poder enfrentarse no a la actual crisis, que los infantes, los niños pequeños no se van a enfrentar ahora, pero que posiblemente, como las crisis en el modelo económico occidental son cíclicas, les pasará lo que a nosotros, que dentro de 20 años vendrá otra crisis. Y deberíamos de ser capaces de prepararlos con esas estrategias para buscar alternativas. Si nos centramos, por ejemplo, específicamente en recursos humanos, mirar lo que los psicólogos podemos hacer. Tenéis aquí una serie de alternativas que son importantes. El hecho
de las ERES. Es decir, cuando en una empresa, os lo pongo como ejemplo, cuando en una empresa temporalmente parte de la plantilla se despide, no trabaja durante una serie de meses, vuelven a trabajar, la otra parte de la plantilla se vuelve a ir, eso crea un clima laboral que es muy negativo. Los psicólogos tenemos ahí un papel importantísimo, porque no únicamente están mal las personas que se van de la empresa, sino que las personas que se quedan están angustiadas. Todos nosotros como psicólogos sabemos que el nivel de angustia y el nivel de ansiedad cuando se eleva tiende a inhibir el rendimiento de la persona y por lo tanto producimos menos. La empresa produce menos y por lo tanto aumenta la posibilidad de que la empresa quiebre y que los trabajadores sean despedidos. Hay otros elementos que son importantes, como todo el tema de buenas prácticas en gestión de recursos humanos, como intentar mantener la calidad de vida laboral. Son elementos que son muy importantes. Pero si no nos centramos en los psicólogos que trabajan en el ámbito de recursos humanos o de empresa, podemos hablar igualmente de los psicólogos que trabajan en intervención social. Aquellos psicólogos que están trabajando en el ámbito comunitario y que tienen, obviamente, que soportar la caída de las aportaciones públicas. Los ayuntamientos, las consejerías, el gobierno está poniendo menos capital, con lo cual muchos programas, como son programas para enfermos mentales, para discapacitados, tercera edad, lo que pasa es que están viniendo abajo. Como veis, la crisis no es una crisis únicamente de no tener trabajo, sino que todo lo que ha sido la sociedad del bienestar, toda la preocupación que ha habido de cara a grupos marginales o que no se pueden defender, está cayendo también. Tienen menos recursos y, por lo tanto, se está diferenciando entre aquellas personas que son capaces de funcionar normalmente y toda una serie de grupos, como los enfermos mentales, tercera edad, menores, etcétera, etcétera, que están cayendo en picado. Para ello, los psicólogos podemos hacer cosas que son muy importantes. Fijaros, por ejemplo, aquí un pequeño esquema, me permitís 2 minutitos más, pero os quería comentar este esquema. Fijaros lo que podemos hacer aquí los psicólogos. De lo que es una estructura presente, de lo que se está haciendo ahora. Estamos hablando a nivel de servicios sociales, ¿de acuerdo? A nivel de empresas que dependen con mucha frecuencia de las ayudas públicas. Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta es el concepto de flexibilidad y agilidad de adaptación. Es decir, tenemos una estructura que son con actividades muy rígidas, muy físicas. Tendríamos que pasar a entidades más flexibles que son capaces de adaptarse a todos los cambios, no que tenemos ahora, sino los que van a venir los próximos años. Los psicólogos, ¿qué es lo que podemos hacer? Debemos de preguntárnoslo. Es decir, la pregunta es cómo crear o cómo lograr que una empresa, un servicio, un departamento, nuestra propia actividad a nivel privado, sea capaz de tener una estructura más flexible que se adapte a los cambios de las demandas que van a venir. Si cogemos otro elemento, tendríamos el elemento de financiación, es decir, de lo que viven las empresas, los departamentos o los servicios. En España, a nivel de ámbito social, de ámbito comunitario, hasta prácticamente hace 1 año y medio o 2, el modelo público pagaba el 70%, mientras que únicamente el 30% era de la vía privada. Es decir, había una alta dependencia de lo que era la subvención o lo que aportaba el gobierno. ¿Qué ocurre? Que como estamos en crisis y el gobierno no aporta nada, todas estas empresas están viniendo abajo. ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Trabajar en el modelo del tercio. Es decir, se debe de intentar que lo que es la inversión pública se mantenga, pero tiene que haber también una intervención económica a nivel privado y de socios y de alguna manera buscar lo que es la diversidad. Pero esto ocurre incluso con los gabinetes privados. O sea, cualquiera de vosotros que tengáis, que os hayáis especializado en una cosa en vuestro gabinete de psicología, si yo atiendo únicamente pacientes, por poner un ejemplo, con problemáticas de salud mental, pacientes esquizofrénicos, depresión, puedo mantenerlos. Pero, por ejemplo, los datos en España están indicando que la incidencia de pacientes que acuden a las clínicas privadas de esquizofrenia, depresión, etcétera, etcétera, están bajando porque están intentando acudir a los servicios públicos porque no tienen dinero para poder pagar, pero en cambio lo que son las problemáticas de relación de pareja están aumentando y están acudiendo a lo que son los gabinetes privados. Es decir, nosotros debíamos de prever
tener esa flexibilidad y no solamente trabajar en un ámbito determinado, sino en una diversificación. Y aquí tenemos las preguntas correspondientes. Lo mismo ocurre a nivel de los resultados. Hasta ahora el modelo español se basaba de alguna manera en justificar el gasto. Es decir, lo que yo tengo que hacer con el capital que yo tengo es justificar que me he gastado. Esto me lo he gastado en tal cosa, tengo que tener la factura, que es un modelo de la administración. ¿De acuerdo? Es mucho más importante es orientar los resultados realmente al impacto del propio resultado. No es tan importante tener la factura en la mano, sino que en lo que gastamos el dinero realmente sea eficaz. Y ese tipo de política es lo que los psicólogos debemos de implementar o debemos de trabajar. Podría decir lo mismo en relación a las entidades o a las mutuas que han funcionado de un modo muy atomizado, muy aislado. Y se tiene que buscar una interacción entre ellas, se tiene que buscar una sinergia de fuerzas que potencie lo que es el futuro de la empresa. Es una cosa que es importante. Y lo mismo con respecto a la relación de las empresas y con la sociedad civil. Es decir, la relación que ha habido hasta ahora es una relación muy débil. La empresa, los servicios sociales estaban aquí y los ciudadanos estaban aquí. Curiosamente, los psicólogos hemos servido de unión, pero es importante que se cambie ese modelo y que se vaya a una relación mucho más intensa en la que se pueda contar con voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este cambio de modelo es un modelo complejo porque implica no solamente cambio empresarial, sino cambio personal. Los psicólogos están llamados a poder ayudar. Y es muy importante que todas esas preguntas, el método, la consecución y todo el proceso, los psicólogos estemos inmersos en ellos. Por eso decía antes que es un momento ideal para poder potenciar lo que es la imagen de los psicólogos. La pregunta de cuál es el valor que aportamos los psicólogos, yo creo que hasta el momento actual el valor que se ha aportado es el valor de la visibilidad. Es decir, los psicólogos, nuestra profesión, el colegio profesional, ha servido de alguna manera de punto de referencia para conectar lo que es el ciudadano con servicios sociales o con instituciones. Y esto en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito empresarial y en el ámbito educativo. Somos nosotros, los psicólogos, los que acercamos las políticas concretas a los ciudadanos y las quejas o los problemas de los ciudadanos a las instituciones. Es muy importante que esta labor, que ya está reconocida, se complemente de alguna manera y sirva para afrontar lo que son las situaciones de crisis y para enseñar lo que son, de alguna manera, a generar alternativas y de alguna manera a ver soluciones que permitan salir de la crisis. Un dato más, y voy a terminar. Cuando estamos hablando de los emprendedores, que es una palabra que queda muy bien en política, para decir, lo que está ocurriendo no es un problema de los políticos, no es un problema del gobierno, es que la gente debía de ser más emprendedora, debía tener ideas, debía de tener resultados. La pregunta es, bueno, como comentaba antes, para eso las personas tienen que estar preparadas. Y sí que es importante que los gobiernos de los distintos países europeos sean conscientes del papel que hacemos los psicólogos, desde la escuela hasta el ámbito comunitario, para que eso se produzca. Porque si no, las personas no aprenden por sí solas. En ese sentido, hay que decir que, por ejemplo, a nivel de ser emprendedor, desde el 2009 ha ido aumentando, hasta el 2012, ha aumentado en un 12% lo que es el número de personas que quieren emprender cosas nuevas, que tienen ideas y que intentan trabajar de modo diferente. Lo lamentable de esto es que ese nivel de ser emprendedor realmente se debe a la necesidad que se tiene. Es decir, cuando yo me estoy ahogando, intento nadar como sea, intento sobrevivir, pero no a que desarrollen programas, proyectos personales que les produzcan ilusión y que les permitan mantenerse a pesar de la frustración que puede resultar cuando yo hago un empeño personal en conseguir algo. Si yo realmente no siento que la crisis que hay es una oportunidad, si yo realmente no siento que estoy capacitado y que tengo herramientas para poder seguir adelante, abriré un negocio, pensaré en distintas alternativas, pero al final me vendré abajo. Y ahí es otro de los papeles que tenemos los psicólogos, que es poder apoyar de alguna manera a aquellas personas que realmente están emprendiendo
o están intentando desarrollar actividades propias, incluso con lo que es la crisis. De todas maneras, yo estoy haciendo una crítica de España, pero como dato interesante, España, a nivel de lo que es de ser emprendedor, únicamente está a 2 puntos por debajo de la media europea. Pero, por ejemplo, en España estamos hablando de que existe, antes hemos visto que había un 24%, pero si lo comparamos con otros países del mundo, a nivel del impulso de emprender cosas nuevas, pues, por ejemplo, en Brasil, el 63% de la población tiene interés en emprender cosas nuevas. Si cogemos China es un 56% y en Estados Unidos es un 51%. Es decir, hay un volumen en otros países altos que hace y que son países que en general van en desarrollo. Para terminar, únicamente comentar que estoy hablando del papel de los psicólogos, de lo que podemos hacer, estoy hablando de lo que es el papel del propio sujeto, pero hay el tercer elemento que es básico, es la propia administración. O sea, si la administración no facilita ayudas, si no simplifica trámites, si de alguna manera no se preocupa de que la gente que quiere emprender algo sea capaz de ir adelante y, por lo tanto, no pone al servicio de estas personas lo que es la ayuda psicológica o la intervención psicológica, lo que ocurrirá es que habrá muchas personas que emprenderán distintos tipos de una crisis del método de pensamiento y hay una crisis en el sentido de que si no prevemos lo que va a venir, que es el aumento de lo que es la interconexión entre las cosas, vamos a estar desfasados y dentro de 5 o 10 años vamos a seguir viviendo la crisis. Es muy importante que los psicólogos seamos capaces de predecir hacia dónde vamos y preparar a lo que son nuestros pacientes, a lo que son nuestros clientes, a los que son los ciudadanos, para prever lo que ocurrirá dentro de unos años, porque como comentaba antes, las crisis son cíclicas y por lo tanto tendríamos que preverlas en vez de enfrentarlas. Muchas gracias.